Bueno, buenas tardes. Entonces, para seguir conversando sobre los temas que nos ocupan, hoy vamos a hablar de variables. 923. Entonces, eh, primero vamos a hablar de la definición y después vamos a ver cuál es la clasificación más simple que vamos a utilizar. Finalmente vamos a agregar la definición de escalas de medición y eso conlleva una nueva clasificación, ¿sí? De las variables asociadas a esas escalas de medición, que tiene que ver con, ya vamos a ver más adelante, con lo que es el análisis y procesamiento de los datos. Entonces, ¿qué es una variable? Decimos que las variables son características de la realidad que pueden ser determinadas por observación y que pueden mostrar diferentes valores o categorías de una unidad de observación a otra y de un individuo a otro. A partir de esta característica o propiedad, las unidades de análisis de una muestra o población se pueden diferenciar o no entre sí. Recuerden que cuando hablamos de valores estamos hablando de variables cuantitativas y que cuando hablamos de categorías o atributos estamos hablando de variables cualitativas. Entonces, vamos a ver que se puede establecer una dependencia entre variables y decimos que son características de la realidad que se ven determinadas o que dependen de los valores que asuman otros fenómenos o variables independientes. Y las independientes son los cambios en que valores de este tipo de variables determinan cambios en los valores de otras. Recuerden acá, cuando yo les pida clasificación de variables en un examen, no pongan la dependencia entre variables porque no forma parte de la clasificación. Recuerden acá el concepto de experimento, ¿sí? Habíamos dicho que un experimento es estimular la variable independiente y medir la variable dependiente. Decimos que le decimos variable dependiente porque su valor depende del estímulo aplicado a la variable independiente. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces, esa es la dependencia entre variables y que depende de esa explicación de lo que es un experimento. Entonces, ¿cómo se clasifican las variables? Y ahora sí, esto es clasificación de las variables. Decimos que, perdón, parece que me fui. Sí. Decimos que las variables se clasifican en cualitativas. Esperen un segundo. Perdón, ahora sí. Las variables se clasifican en cualitativas y las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Y entonces las variables cualitativas expresan distintas cualidades, características o modalidades. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. ¿Sí? Nuevamente. Y entonces las variables cuantitativas pueden ser, se clasifican en discretas y en continuas y a su vez de acuerdo al, ya vamos a ver después, de acuerdo al valor del cero, se van a clasificar las continuas en de intervalos y de cocientes o razones. Entonces, tan importante como la definición de variables es la definición de escalas de medición. Y entonces decimos que la escala de medida de una característica o variable tiene consecuencias en la forma de presentación de la información y en el resumen estadístico. La escala de medición, el grado de exactitud y la precisión de la medición de las variables también determinan los métodos estadísticos que se usan para analizar los datos. Por lo tanto, es importante definir las características que se van a medir y qué escala de medición van a utilizar antes de comenzar cualquier trabajo estadístico.
tiene estrecha relación con el concepto de procesamiento y análisis de datos. Cuando vemos el concepto de procesamiento y análisis de datos, en la estructura del proyecto de investigación, dijimos este concepto, dijimos que de acuerdo a las variables en juego y a las escalas de medición utilizadas, se podrán contar y mostrar los resultados de la investigación, ¿sí? Esos resultados de la investigación son aquellos que se obtienen a través de la prosecución de los objetivos específicos de la investigación y que ya dijimos que se traducen en el dato científico, que es lo que nosotros vamos a cargar en una planilla de Excel o de SPSS o de cualquier otra que ustedes decidan utilizar. Entonces, todos los conceptos están estrechamente relacionados, no se olviden de eso. Entonces, ¿cómo se clasifican las escalas de medición? Nominal o clasificatoria, ordinal o de rango, cuantitativa discreta, cuantitativa de intervalo y cuantitativa de proporción o de cociente. Fíjense la estrecha relación que hay entre la clasificación de las escalas de medición y la clasificación de las variables. Entonces, las variables de escala nominal, decimos que los niveles de medición de las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Esta clasificación que se relaciona ya con la escala de medición. Entonces, las variables cualitativas pueden ser dicotómicas, cuando solo pueden tomar dos categorías o atributos posibles, tales como sí o no, hombre o mujer, o presencia y ausencia, o son politómicas cuando pueden adquirir tres o más categorías. Las variables de escala nominal son aquellas en que los grupos se definen o diferencian por la presencia de un atributo o característica. En este nivel de medición, los valores no pueden ser sometidos a un criterio jerárquico. No tienen ningún orden inherente entre los atributos ni ningún orden o jerarquía. Entonces, como estadístico descriptivo, lo único que puede hacerse es establecer frecuencias o porcentajes para cada atributo y ver cuál es el grupo que tiene mayor frecuencia, alcanzando el concepto de moda o modo. Y también puede obtenerse algunas medidas de asociación e independencia cuando se relacionan las variables entre sí. Entonces, veamos algunos ejemplos de variables con escala nominal. Por ejemplo, clasificación por sexo, en donde las categorías posibles son femenino y masculino, por lo tanto es dicotómica. O presencia o ausencia de una enfermedad, también dicotómica. Y algunos ejemplos de variables politómicas son especialidades médicas en consultorios externos de un hospital, razas de ganado bovino y seguramente ustedes tendrán algunas más apropiadas. Entonces, veamos las variables de escala ordinal. Son aquellas en que los grupos se establecen de acuerdo a la intensidad con que se presente un atributo determinado. Si las categorías, atributos o valores que adopte una variable cualitativa poseen un orden, secuencia o progresión natural esperable, hablaremos de variable ordinal. Puede establecerse un orden, pero no medirse la distancia dentro de ese orden. La medida estadística de tendencia central más apropiada para estas escalas es la mediana y también las medidas de posición como los cuartiles. Vamos a ver a continuación cómo en la clasificación de las variables de escala ordinal hay un apartado especial que son las escalas de Likert y vamos a explicarlas adecuadamente. Entonces, los ejemplos de escalas ordinales serían, por ejemplo, el grado de un carcinoma, niveles de ejercitación desarrollados por semana, estudios cursados,
Y después las siguientes corresponden a las escalas de Likert. Estas serían la escala de Apgar de recién nacido, escalas de dolores, escala del coma de Glasgow y otras que vamos a mencionar adelante. Pero primero permítanme buscar el concepto de escalas de Likert para que quede claro. No sé si no me estaría sirviendo o si es porque estoy muy cansada. Hay veces, claro, hay veces que como que me sirve el anteojo y hay veces que me sirve. Denme un segundito, por favor. Y lo que sí me pasa es cuando me despierto, tardo mucho tiempo, te digo media hora, en que como que se me abra cuando me despierto como el... Entonces, decimos que una característica importante de las escalas ordinales es que aunque existe un orden entre las categorías, la diferencia entre dos grupos adyacentes no es la misma en la escala. Eso ocurre solamente en las categorías cuantitativas, sobre todo las discretas. Entonces decimos, para ilustrarlo, considérense la clasificación de Apgar, que describe la madurez de niños recién nacidos en una escala de 0 a 10, donde los valores menores indican depresión de las funciones cardiorrespiratorias y neurológicas. Sin embargo, es probable que la diferencia entre una clasificación de 8 y una de 10 no sea de la misma magnitud que entre 4 y 6. ¿Y esto por qué es así? Porque este tipo de escalas ordinales, es decir, las escalas de Likert, que se construyen sumando codificación de varias variables ordinales y obteniendo un puntaje final o total, en muchas ocasiones se pueden tratar como si fueran variables cuantitativas, continuas o discretas según el caso. Podemos denominarlas a estas escalas de Likert de puntaje o de scores para diferenciarlas de las variables cuantitativas. Acá vemos otros ejemplos y decimos entonces que pueden ser escala de presión de Beck, Mini-Mental, índice clínico de demencia, coeficiente intelectual, escalas que miden la atención, memoria, etc. Entonces, repaso el concepto de escala de Likert. Decimos, sí, también Méndez. Entonces, decimos que las escalas de Likert se construyen sumando la codificación de varias variables ordinales y obteniendo un puntaje final o total. Y en muchas ocasiones se pueden tratar como si fueran cuantitativas. Se denominan entonces las escalas de Likert de puntaje o de score para diferenciarlas de las variables cuantitativas estrictas. Y entonces, vuelvo para atrás, me dan un minuto, un segundo. Bueno, volvemos entonces a las escalas nominales y decimos que se usan para la forma más simple de medición cuando los valores de los datos se clasifican en categorías. Muchas clasificaciones se valoran con una escala nominal y a menudo los resultados de un tratamiento médico o un procedimiento quirúrgico se evalúan por su presencia o ausencia. Las propiedades formales de la escala nominal son que los miembros, observaciones o elementos de una clase o categoría deben ser equivalentes idénticos respecto a la propiedad que tenemos en cuenta. Recuerden cuando vimos el ejemplo de el color de cabello en las alumnas del aula, ¿sí? Y entonces dijimos que esa categoría, si se toma por ejemplo el color de cabello, esa propiedad va a ser que sea rubia, morena o castaña, exactamente. Y que no tiene nada que ver si además es lacio, ondulado, o si es corto, largo, etcétera, etcétera. Y mucho menos si es una fenocopia, es decir, rubia teñida o pelirroja teñida, etcétera, etcétera.
Entonces, continúo y decimos entonces que la forma más sencilla de determinar si las observaciones se miden con una escala nominal es preguntar si se clasifican o se colocan en categorías equivalentes. Por ejemplo, color de cabello. Con este tipo de escalas se pueden hacer algunas operaciones estadísticas. Por ejemplo, contar cuántos elementos hay en cada uno de los grupos y así tenemos las frecuencias. Veremos más adelante el concepto de polígonos de frecuencia. Entonces, las frecuencias las podemos expresar en términos de porcentaje del total y observar cuál es el grupo que tiene mayor frecuencia. A esta categoría o grupo de mayor frecuencia se denomina modo o moda, que es la única medida de tendencia central para esta escala de medición. Una vez por año solo. Listo, gracias. Si hay las escalas ordinales, ahora vamos a hablar de las escalas estrictamente ordinales y decimos si hay un orden inherente entre las categorías, se dice que las observaciones se miden en una escala ordinal. Estas observaciones se clasifican como las escalas nominales, pero algunas tienen más o son más grandes que otras. Entonces, las categorías en las escalas ordinales están relacionadas entre sí. Esto tiene mucho que ver con, ustedes ya lo recordarán, con la teoría de conjuntos. Entonces, tales relaciones pueden formularse como el signo mayor que. Esta relación es irreflexible, es decir, es asimétrica, de tal modo que si X es mayor que Y es menor que X, y además es transitiva, es decir, que si X es mayor que Y e Y es mayor que Z, luego X es, por lo tanto, X es mayor que Z. El estadístico más apropiado para describir la tendencia central es la mediana, dado que no es afectada por los valores extremos como en el caso de la media o el promedio. También es común que se utilicen las medidas de posición como cuartiles, deciles y percentiles, y los métodos estadísticos aplicables son los no paramétricos que miden rangos. Después vamos a ver los métodos estadísticos y vamos a ver que pueden ser paramétricos y no paramétricos, ¿sí? Los paramétricos se refieren a la población, los no paramétricos se refieren a la muestra. Una característica importante de las escalas ordinales es que aunque existe un orden entre las categorías, la diferencia entre los grupos adyacentes no es la misma que la escala. Y volvemos al tema de las escalas de Likert y el ejemplo de el Apgar, etc., que no vamos a repetir. Entonces, pasamos a las variables de escala numérica o cuantitativa. Entonces decimos que son variables que se expresan mediante cantidades numéricas. Pueden ser discretas o continuas. La discreta es la variable discreta o discontinua. Es la variable que presenta separaciones o interrupciones en la escala de valores que pueden tomar. Estas separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores entre los distintos valores específicos que la variable puede asumir y que son números enteros. La variable continua es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores y siempre existe un valor entre dos cualesquiera. Un ejemplo, entre 1 y 2 hay 1,25, 1,289, 1,299, ¿sí? Entonces, las escalas cuantitativas, cuando tienen todas las características de una escala ordinal y se conoce la distancia entre dos números cualesquiera, es una escala cuantitativa. No. A ver, un momento. ¿Una variable cuantidiscreta sería el valor de la glucemia? No, ese sería una cuantitativa continua. ¿Sí? Porque la glucemia, ¿cuánto da? 1,99, qué sé yo.
Ustedes saben más que yo de eso. ¿Está entendido, Méndez? Pero, claro, exactamente. Entonces continúo. La propiedad más importante que presentan por encima de las escalas cualitativas es que las distancias numéricas iguales representan distancias iguales empíricas. Así podemos decir que dos objetos a los que se le ha asignado a este tipo de escala los números 5 y 10 están igualmente separados que otros dos a los que se ha asignado los números 10 y 15. Que algo que mide 4 es el doble que otro que mida 2. Entonces, hablemos de las escalas discretas. Cuando una observación solamente puede medirse en valores enteros, la escala de medición es discontinua o discreta. Ejemplos: número de hijos, número de embarazos, cantidad de personas que se necesitan para una tarea, etcétera, etcétera. En las escalas continuas, una escala de medida está caracterizada por una medida común y constante que asigna un número real a todos los pares de objetos de un conjunto ordenado. Eso es una definición clásica, ¿no? Asigna un número real a todos los pares de objetos en un conjunto ordenado. Ejemplo: la edad, el peso, metro cuadrado de una jaula, concentración de hemoglobina, el valor de la glucemia, etc. Sí, el método de medición, pero además la unidad de medida es arbitraria. Por ejemplo, metros, centímetros cuadrados, centímetros cúbicos, etc. Eso es arbitrario. Entonces vamos a ver el significado del cero para clasificar a las variables cuantitativas. Entonces, una de las distinciones que puede hacerse entre las variables cuantitativas que usan una escala de números donde el cero significa que la característica no existe, y las variables cuantitativas que no atribuyen ese significado al punto cero. Es decir, el cero puede ser arbitrario o puede ser verdadero. Ese es el concepto. Si el cero es arbitrario, el ejemplo que vamos a dar es la temperatura. Si el cero es verdadero, ¿sí? es una variable de cocientes. Entonces, ahora vamos. En la escala de intervalos, el punto cero y la unidad de medida son arbitrarios. Por ejemplo, la temperatura. Y decimos entonces que la escala Celsius y Fahrenheit, la unidad de medida y el punto cero son diferentes en ambas escalas. Sin embargo, contienen la misma cantidad y clase de información, dado que están relacionados linealmente. Esto no lo tienen que saber, es algo para que lo tengan en cuenta. Y decimos entonces que en la escala Celsius, el 0 es el punto de congelación del agua y el 100 está dado por su punto de ebullición. En cambio, en la escala Fahrenheit, el 0 es a los 32 grados centígrados y el punto de ebullición es a los 212. Debe ser por eso que Carolina Herrera, que tiene un perfume que se llama 212, ¿sí? Por el punto de ebullición. ¿A ustedes qué les parece? Entonces, hay una relación matemática para estas dos tipos de clasificación. No es necesario que las sepan, las tienen para consultarlas si gustan. Y entonces veamos cuáles son las propiedades. El punto cero de una escala de intervalos es arbitrario. Al ser una escala cuantitativa es posible aplicar todas las características paramétricas comunes, es decir, promedio, desviación estándar, correlación de Pearson, etc., con excepción del coeficiente de variación, que es no paramétrico. Entonces, hay un límite a la temperatura mínima que un objeto puede tener y para eso está la escala Kelvin, que no nos interesa, así que si me lo permiten, no la vamos a desarrollar. Entonces, veamos las escalas de cocientes o razones. Cuando la escala tiene todas las características de una escala de intervalos y además tiene un punto cero verdadero,
verdadero en su origen, nos hallamos frente a una escala de cocientes. Entonces, en la escala de intervalos, el punto cero es arbitrario. En la escala de cocientes, el punto cero es verdadero. Entonces, la relación, en cualquier momento me quedo sin voz, la relación o cociente entre dos puntos de la escala es independiente de la unidad de medida. ¿Sí? ¿Cuáles son las relaciones de equivalencia? Mayor y menor, relación de igualdad entre dos intervalos cualesquiera, relación de igualdad entre dos valores cualesquiera de la escala, y los números asociados a los valores de la escala de cocientes son números verdaderos con un cero auténtico, solo es arbitraria la unidad de medida. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver el ordenamiento de los datos. Y decimos entonces, vamos a entrar en este tema que es muy importante, que es el análisis, el procesamiento y análisis de datos. Y entonces, en el ordenamiento de los datos, para que los datos sean útiles, es necesario organizar las observaciones de modo tal que se pueda reconocer y distinguir el comportamiento de las características observadas y sus relaciones. Lo importante es que del tipo de observaciones realizadas y el nivel de medición alcanzado determinarán las clases de cuadros, gráficas, tablas y resumen que exhiben y comunican mejor las observaciones. Esto es lo que se llama estadística descriptiva. Y también definirán los métodos estadísticos a utilizar. Recuerden el concepto de procesamiento y análisis de los datos, de acuerdo a las variables en juego y de la escala de medición, se podrán contar y mostrar los resultados. Se refiere a este punto exactamente. Entonces, esto lo voy a pasar y vamos a definir matriz de datos. Generalmente la forma de ordenar los datos recogidos en un relevamiento estadístico es en forma de matriz de datos. Una matriz es un arreglo bidimensional en forma de filas y columnas. En las columnas se colocan las variables relevadas y en las filas se coloca cada unidad de observación individuo caso, es decir, la unidad de análisis. Entonces, eso es matriz de datos. Ahora, ¿qué es una base de datos? Es un sistema formado por un conjunto de datos y un software para la gestión del mismo, de modo tal que permite controlar el almacenamiento de los datos. Los datos son independientes de los programas que los usan. Se almacenan las relaciones entre los datos juntos a estos y se puede acceder a los datos de diversas formas. Miren, no hay link de existencia. Yo tengo a los alumnos acá, en este momento hay 41, y estoy viendo cómo entra a avisarle todo el tiempo, así que no se preocupe por el link. Entonces, recuerden que antes de la... ahí se me fue lo que iba a decir. Recuerden que antes de que apareciera la informática, ya por los 80, con las computadoras de acceso a todo el mundo, esto se hacía a mano y se calculaba con una calculadora, ¿no? No sé si esto lo habrán visto ustedes o si están relacionados como familiarmente con médicos e investigadores de hace 50, 60 años. Se llenaban las paredes con los datos, ¿sí? Se pegaban las planillas y se llenaban las paredes de los datos y se calculaba con la Casio, digamos. Y era un trabajo de hormiga espeluznante. Felizmente ahora tenemos las computadoras y más o menos felizmente ahora tenemos la inteligencia artificial, que no es tan sana como parece. Entonces, dijimos matriz de datos, dijimos bases de datos, y entonces
tenemos una base de datos, un conjunto de datos relacionados entre sí, que se diseña, construye y organiza con un propósito y objetivo específico, que es cuál: contar y mostrar los resultados de la investigación. ¿Estamos? 926. Entonces, cuestiones a tener en cuenta en el ingreso de datos. Según el nivel de medición de las variables, para variables cuantitativas o numéricas no hay que hacer ningún cambio para la carga de datos. Seleccionar con qué cantidad de decimales se trabajará, y habitualmente con 2 decimales. Y a partir de estas variables se pueden generar nuevas variables cuantitativas aplicando las funciones específicas que tenemos allá arriba en Excel. Por ejemplo, logaritmo, logaritmo natural, raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Entonces, para variables cualitativas, la cosa es un poco más compleja. Y entonces es conveniente asignarle un número a cada una de las categorías que tiene la variable, es decir, codificarla. Esto facilita la carga de datos, ya que es menos probable equivocarse al ingresar un código numérico que el nombre completo o abreviado de la categoría. En el caso del ejemplo, en el ejemplo de sexo, masculino 1, femenino 2. En el caso de las categorías cualitativas nominales, no hay una forma de seleccionar el código para cada categoría. Muchas veces, en el caso de nominales dicotómicas, por ejemplo, en presencia o ausencia, se elige 0 para ausencia y 1 para presencia. También se pueden ordenar los códigos según la frecuencia de aparición de las categorías en el caso de que se sepa de antemano. Para variables cualitativas ordinales en las cuales hay un orden jerárquico entre las categorías, tendrá que respetarse ese orden en los códigos. Por ejemplo, calidad de atención al público: 1 malo, 2 regular, 3 bueno, 4 muy bueno, 5 excelente. Puede aplicarse a las clases del docente: 1 malo, 2 regular, 3 bueno, etc. También podría comenzar con el 0. Un segundo, por favor, que tengo que conectarme a la red eléctrica. Bueno, ahí estoy, gracias, disculpen. Entonces, continúo. Vamos a ver la codificación de una variable cualitativa nominal, por ejemplo, estado conyugal. El número 9 es un opcional, no responde o sin datos: el 1 unido, el 2 casado, 3 separado, 4 viudas, 5 divorciados, 6 solteros. Es decir, todos estamos dentro de esta lista. Y algunos pertenecemos a más de una. Entonces, codificación de una variable cualitativa ordinal, por ejemplo, nivel educativo alcanzado: 0 sin instrucción, de 1 a 7, inicial a universitario completo, y el 9 no sabe, no contesta o no corresponde el dato, ¿sí? Entonces, acá se complejiza un poco el tema, pero fíjense que es fácilmente aplicable. Las variables, decimos, son variables o reactivos de un cuestionario o encuesta, las preguntas, ¿sí? En la cual una unidad de análisis, es decir, el encuestado, puede seleccionar más de una de las categorías que toma la variable. Dependiendo de cuál sea la pregunta o reactivo, la categoría variable puede ser nominal dicotómica, es decir, por presencia o ausencia, nominal politómica u ordinal. Entonces vamos a dar un ejemplo. Este tipo de variables no respeta el criterio de mutuamente excluyente que vimos con anterioridad como propiedades de una variable. Por lo tanto, para cada opción o categoría se tomará como una variable teniendo tantas variables como opciones tenga la variable con respuesta múltiple. El ejemplo es, el cuestionario sería qué tipo de texto le
gusta leer. Y las variables posibles son enciclopedia, manual, policial, aventura, ciencia ficción, terror, novela, poesía, deporte. ¿Sí? Entonces, para cada categoría o opción se convertirá en una columna en la base de datos, implicando si lee 1 o no lee 0. ¿Está claro? Entonces, esto lo paso. 927. Y ahora me dan un segundo porque quiero ver cómo seguimos. Bueno, mira, yo uso lentes. El tema es que hace una semana perdí en el colectivo. Y usaba mismo lentes, cerca de lentes. Igual ya hace un año ya que me tenía que comprar ahora igual. Perfecto. Vamos a... Me dan un segundo, por favor. Vamos a cambiar la clase. Nada más. No, nada más. Voy a cambiar la clase, discúlpenme un segundo. Y vamos a ver el dato científico para continuar, para cerrar este tema. Entonces, decimos que el dato científico es aquella información que extraída de la realidad como fruto de la investigación es registrada en algún soporte físico o simbólico. ¿Qué contiene un dato? Contiene una elaboración conceptual, un contenido informativo, un registro en algún soporte físico, es decir, el escritorio de la computadora o una hoja de papel si usted lo imprime, y la expresión de los mismos en alguna forma de lenguaje. Eso quiere decir, tengo un vecino loco que hace agujeros en la pared. Eso quiere decir que usted puede decir, por ejemplo, agua en su lenguaje materno, o puede decir agua, water, etc. O puede decir H2O, que es un tema y que significa lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continúo. Vamos a ver cuál es la estructura del dato científico. El dato científico se divide básicamente en tres partes: unidad de análisis, variable y resultado, y nosotros le agregamos el indicador. ¿Sí? Entonces, la unidad de análisis es de lo que quiero hablar, la variable es qué quiero decir de la unidad de análisis, el resultado o R es cómo digo lo que quiero decir de la unidad de análisis, y el indicador, que es una herramienta que tiene dimensión y procedimiento que debe ser confiable y válido, que es por qué digo lo que digo de lo que quiero decir de la unidad de análisis. Entonces, vamos a ver cuáles son esas partes. Las unidades de análisis son los elementos menores y no divisibles que componen el universo de estudio de una investigación. Elementos menores y no divisibles que componen el universo de estudio de una investigación. La variable es el aspecto o magnitud de un elemento de una unidad de análisis capaz de asumir diferentes cualidades o valores. Cualidades si es una variable cualitativa, o valores si es una variable cuantitativa. Los valores o categorías de la R de results es una de las diferentes
posiciones o alternativas que presenta la variable y que adopta alguna unidad de análisis. Se puede expresar cualitativamente a través de una clasificación por ausencia o presencia, por jerarquía u orden, o cuantitativamente a través de magnitudes. ¿Sí? Y entonces, el indicador es una herramienta metodológica que permite generar valores o categorías para una dimensión de la variable. Incluye una dimensión y un procedimiento, es decir, un instrumento que debe ser confiable y válido. Entonces, en el ejemplo de la medición de la glucemia, la dimensión es clínica, ¿sí? Y el procedimiento, el instrumento confiable y válido, es un método, una técnica de laboratorio para determinar el valor de la glucemia. ¿Está claro? Entonces, continúo. Lo paso. Entonces, nuevamente definimos matriz de datos y decimos que es un modo de ordenar los datos de manera que sea particularmente visible la forma tripartita. Recuerde, filas y columnas. Ejecuta la función de cartografiado entre el mundo de las descripciones de los hechos y los sistemas de representaciones. Es decir, sistema de representaciones, ¿a qué se refiere? A la estadística descriptiva. ¿Cuáles son los principios de recolección de datos? Principio de comparabilidad, donde la unidad de análisis y la variable debe tener sentido. Principio de clasificación, el sistema de categorías de una variable debe ser exhaustivo y excluyente, ya lo sabemos. Exhaustivo, ningún individuo puede quedar fuera; excluyente, ningún individuo puede pertenecer a más de una categoría. Y el principio de integridad de trabajo empírico de llenado. Entonces, ¿cuál es el paso para el procesamiento de los datos? Primero, obtener la información de la población o muestra objeto de la investigación. Definir los criterios para ordenar los datos obtenidos en el campo de trabajo. Definir las herramientas estadísticas. Introducir los datos en la computadora y activar el programa para que procese la información y si lo desea, imprimirlo. Entonces, veamos la relación existente entre la estructura del dato y los diseños de investigación. Esto ya lo hemos visto, lo vamos a recordar. En el diseño exploratorio, solo la unidad de análisis, es decir, habíamos dicho que el investigador en el diseño exploratorio solo sale a buscar variables. En cambio, en el diseño descriptivo, que según la lógica aristotélica es A es B y el objeto de estudio está en A, tiene unidad de análisis, tiene variables y no es obligatoria la hipótesis, puede o no existir. En cambio, en el diseño explicativo, que dijimos, en el descriptivo dijimos que es hablar del objeto de acuerdo a sus atributos, es decir, A es B. En el diseño explicativo es establecer una relación causa-efecto, es A provoca B y el objeto de estudio está en B, y entonces tiene unidad de análisis, la variable, la R de resultados, y tiene obligatoriamente que tener hipótesis, también en el correlacional. En el correlacional dijimos que, según la lógica aristotélica, es establecer una doble implicancia matemática, de acuerdo a la lógica formal, es, según la lógica aristotélica, es en tanto B, y el objeto de estudio está en ambos, está en A y en B. Decíamos que si invertíamos la proposición, no perdía valor de verdad. Tiene unidad de análisis, variable, la R de resultado, y tiene obligatoriamente que tener hipótesis. Entonces, veamos en qué consiste la instancia de validación empírica en el proceso de investigación. Y decimos que investigar científicamente es construir sistemas de matrices, llenarlas, procesarlas e interpretar matrices de datos científicos.
Muy bien. Por hoy esto es toda la clase y les voy a pedir por favor que no se vayan porque les voy a tomar asistencia. Yo tenía una consulta. Buenas tardes. Sí, denme un segundo, por favor, doctor. Bueno. Un segundo, ya le doy la palabra. Entonces se le envía la aplicación, por eso vamos a la óptica de trabajo con idioma, donde los secretarios tienen la lista de óptica. Muy bien, dígame, doctor. Lo que pasa es que la clase pasada usted había comentado que le enviáramos la parte, o sea, lo que habíamos adelantado de nuestro proyecto. Entonces, pues en realidad yo de mi proyecto solo tengo el título porque esa es la primera clase, yo me doy estadística. Está bien, envíelo. El mecanismo es este. Usted envía un tema. ¿Cuál es su especialidad, doctor? A ver. Terapia intensiva. Ok. Figueroa Marrugo. Sí, Figueroa Marrugo Jonathan. Perfecto. Entonces, usted envía el tema. Y si fuera posible, en el mismo mail envíe una síntesis clínica de lo que quiere hablar, ¿sí? Y entonces vamos a ir construyendo, en primer lugar, esto es una explicación para todos, construimos en primer lugar una síntesis clínica, ¿sí? A eso le vamos a agregar después el material que yo le envíe, de acuerdo a lo que usted me diga que va a investigar, ¿entiende? Entonces, sí, ok. Empezamos por eso. Yo he recibido un par de mensajes con contenido, así que, bueno, todos hacemos esto. Elegimos el tema, que tiene que estar, aconsejo, estrictamente relacionado con su tesis, y empezamos a trabajar con eso. Junto con el tema, una síntesis clínica para ver qué es lo que quiere estudiar del tema. Recuerde que de cada tema médico es un universo, es decir, yo puedo estudiar de cada cosa un sinfín de puntos, y además puedo encontrar cientos de miles de información bibliográfica sobre cada tema. Por lo tanto, les pido eso. Primero el tema, adjunten una síntesis clínica y empezamos a trabajar con eso. Cada una de las cosas que hacemos las cargamos en la estructura del proyecto de investigación. Recuerden, en el archivo que yo les envié hay dos partes. Una que es texto para que ustedes estudien, y a continuación despeguen el esquema para empezar a trabajar, ¿sí? Entonces van poniendo el título, el autor, etcétera, etcétera, y vamos construyendo la introducción, etcétera. Doctor, consulta, ¿cuántas palabras más o menos debería tener aproximadamente la síntesis del tema que elegimos? Lo que sea suficiente. Ok, perfecto. Buenísimo, sí, gracias. Lo que sea suficiente, mire, de que nos escuche, no tiene que escribir un libro, pero en una página y media tiene que estar todo. Respecto al marco teórico, ¿no? Después cuando yo lo leo, le voy diciendo, bueno, acá sobra, acá falta. ¿Qué más? ¿Existirá la posibilidad de que se nos envíe la clase de hoy como para ver el tema de estructura? La estructura ya se los envié. Si usted estuvo en las dos primeras clases, ya se los envié.
Le voy a decir una cosa, espere. Le voy a decir una cosa a todos respecto a los presentes. Son 8 clases. Para tener la regularidad tienen que tener presentes por lo menos en 5. Ya perdieron 2 los que no asistieron a las 2 primeras, así que ojo, porque después no hay queja, ¿eh? Si no tienen 5 clases presentes, no pueden ni rendir ni nada. Están fuera. Así que por favor, no falten. Les quedan las clases que quedan. Y después el examen. Para acceder al examen tienen que estar regulares. Así que por favor, no dejen de asistir. Gracias. De nada. Doctor, buenas tardes. Habla acá Ángeles Antuña. Yo las primeras 2 clases no estuve porque estoy realizando la especialidad en psiquiatría y fue el congreso en Mar del Plata. No sé si requiere que le envíe el comprobante de asistencia. Escúcheme, Antuña. Todos tenemos 1.000.000 de actividades diarias. Yo también. Pero yo estoy acá sentado a la hora de la clase. Y ustedes lo tienen que hacer. ¿Entiende? Ustedes Lo que le estoy preguntando es... no necesita presentarme nada, quiero que venga a las clases, porque muchas de las preguntas del examen no están escritas, son las cosas que yo digo. Ok, no, es más que nada para comprobar la certificación de que asistía a un congreso. No, mire, si usted puede decirme respecto a su ausente. Estuve en un congreso en California, estuve atendiendo a mi abuela, o no vine porque no se me dio la gana y yo lo tomo como cierto, no me tiene que certificar nada. Yo lo que usted le pido que como profesional asista a las clases porque son solamente 8 clases y ya son demasiado poco para esta materia. Si no estuvo, no estuvo, no es un problema porque, sino que lo que acarrea no estar en una clase de 8 clases en una materia como metodología de la investigación, doctora, eso. ¿Qué le puedo decir? En todas las clases hay un grupo, un núcleo de 20 alumnos que asisten a todas las clases y hay otros que o se conectan y no están, ¿sí? Porque esa es otra, el alumno se conecta a la computadora y se va a hacer lo que tenga que hacer. A veces porque está en una guardia, y yo lo comprendo, pero si pierde la clase no es problema del docente ni de la facultad. Entonces, vengan a las clases y no necesito que me certifique nada, doctora. Si usted me dice que estuvo en un congreso, yo le creo. Porque pienso que al igual que yo dice la verdad. Nos vemos el viernes. ¿Estamos? Listo, profe. Sí, profe. Listo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chao. Chao. Gracias, Doc. Chao. Está perfecto, o sea, está viendo todo. ¿Le dieron el carnet? Sí, me lo dieron, sí. No hay ningún Me problema. dijo, hacete ver, me dijo, te lo doy zafando, me dijo. ¿Qué prueba le hizo con este cartel? Sí, sí, El mismo. Y lo vio así como yo le mostré las últimas líneas. sí, pero me parece que era más grande el cartel y lo de abajo no lo tenía. Ok. Sí, sí.